semana para el signo de Géminis. Géminis, elemento aire, de hoy lunes 13 hasta el 19, domingo 19 de octubre. Géminis, no dejan de pasarle cosas bonitas a Géminis. Valdría la pena conocer un Géminis por esta época, ¿no? Sería muy interesante conocer a Géminis. Géminis, Plutón directo, haciendo un trígono perfecto con Urano. Venus que se pone en la punta y las casas que esto activa para esta semana son la casa del yo, la casa 1 para ustedes Géminis, la casa 5 de los placeres, el sol también está ahí en el disfrute, y la casa 9, las filosofías de vida, la casa 9 que es el pensamiento en grande, la casa 9 que los lleva a ser muy analíticos. Géminis es un signo que la está rompiendo. Utilicemos estas palabras así muy salgámonos un poquito de lo convencional. Géminis es un signo que la está rompiendo con él mismo. Las personas de signo Géminis o si tienes la luna en Géminis o ascendentes en Géminis, pues están sintiendo toda esta energía volcánica típica de Plutón directo. Plutón es un signo, Plutón es un planeta que cuando está retrogradando, sentimos que la energía se pone muy pesada. Cuando Plutón está directo, empieza a conectarnos con las funciones más grandes y ambiciosas de la vida. Por eso Plutón es el planeta del poder. El poder es una palabra que no debemos juzgarla como mala. El poder es bellísimo. Plutón nos enseña que a través del poder de la fuerza, a través del poder espiritual, a través del poder hacer algo, cómo nos hemos sentido nosotros en la vida cuando no podemos hacer algo, cuando estamos limitados para hacer algo. Pues eso es muy Plutón. Plutón es un planeta que le corresponde destruir, pero a través de la destrucción le corresponde armar y transformar. Y para eso se requiere poder. Poder en toda la expresión. No tildemos poder en una sola cosa, sino poder en general. Ahora con despertar esta semana de Plutón directo, beneficia mucho a las personas o a las personas que tengan mayor influencia en Géminis, como signos solares, lunas y ascendentes, para que puedan de manera armónica conectarse con su propia belleza. Por eso Venus también está haciendo un juego con estos tres planetas. Esto beneficia mucho para que Géminis esté muy introspectivo, Géminis esté muy analítico, para que Géminis también esté teniendo una relación distinta con el más allá. La casa 9 es una casa que nos exige a pensar diferente. La casa 9 lleva a Géminis a que tenga una manera distinta de ver la vida. Incluso puede que alguna